Bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Hola, jóvenes, Dios les bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Sábado tras sábado, estarnos llenando con la palabra que el Señor hoy tiene para nuestra vida espiritual y seguir creciendo, seguir que nuestra fe siga aumentando, que no disminuya, sino que siga aumentando. El tema de hoy se llama ¿a prueba? ¿A prueba? Sí, o sea, realmente cuando tu fe empieza a aumentar, pues tienen que ser probados, tienen que ser calados, tienen que ser realmente, pues, vistos o analizados para ver si realmente pueden subir de nivel. Y este tema se dice, por eso se llama a prueba. Y vamos a conocer grandes personajes en la Biblia que también fueron probados, que también las pruebas no fueron nada fáciles, porque dice que en la Biblia que Dios no nos da carga la cual no podamos soportar, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Relájate, joven, que nos estás viendo por primera vez, sé bienvenido. Es un privilegio que el Señor nos elija para trabajar en su obra. Es un privilegio que el Señor nos elija de tantos afuera, de tanta gente preparada, de tanta gente con buenos estudios, con buenas calificaciones. El Señor nos eligió a nosotros, ¿verdad? Así como cuando eligió a Jeremías, ¿verdad? Era un joven y él no estaba preparado, pero decía que él iba a poner las palabras en la boca de Jeremías, y así nos ha dicho hoy el Señor: levántate, joven, que yo me voy a encargar de poner las palabras en tu boca. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, oh Dios Todopoderoso, gracias por ese privilegio de que nos elegiste, de que nos has llamado, de que nos has utilizado, Señor. Aquí estamos, Padre, como muchas veces lo hemos dicho, heme aquí estoy, Señor. Y ahora tú nos has elegido para hacer un cambio diferente a esta nación, para que cosas grandes puedan pasar en tu nombre, Señor. Aquí estamos, jóvenes, dispuestos, Señor, a ser esos instrumentos que tú necesitas para predicar allá afuera, Señor. Aquí estamos como muchas veces y muchos jóvenes lo han dicho: heme aquí, envíame a mí. Y ahora tú has tomado, has escuchado nuestras oraciones y has decidido enviarnos, Padre, para predicar, para evangelizar, Señor, para que conozcan de tu amor, de tu palabra, porque dice que la palabra y la verdad los hará libres, Señor. Y creemos que allá afuera en el mundo muchos jóvenes van a ser liberados, van a ser transformados para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mi boca. Que seas tú el que habla a través de mí, que seas tú, oh Espíritu Santo, el que dé el mensaje que afuera necesitan saber, que afuera necesitan escuchar. Gracias, Padre, gracias. Todo espíritu de distracción que esté en casas queriéndolos distraer para que no escuchen el mensaje, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y te decimos: Satanás, no tienes parte ni suerte en la vida de los jóvenes, no tienes parte ni suerte en las misiones que estamos realizando. Estás vencido, estás derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aprueba. Es muy importante saber que a veces el Señor nos elige aún nosotros no conociendo de tal modo o conociendo al 100 las Escrituras, pero el Señor ve nuestro corazón, ve la disposición, ve la pasión que tenemos por aprender, por predicar, por ser nosotros bendición a otros. Y vamos a ver aquí la historia de Josué, ¿verdad? Josué fue elegido para entrar a la tierra prometida. Recordamos que Moisés ya no
entró a la tierra prometida y dejó elegido a Josué como Dios se lo había pedido. Josué solamente era un guerrero, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con Josué cuando le dieron el cargo? Josué se preguntaba y decía, Señor, pero ¿por qué a mí no? Si yo no tengo esas palabras, esa valentía como la tenía Moisés. Entonces, imagínense cómo se sienten cuando está por llegar a una meta que ha procurado alcanzar por largo tiempo. ¿Cómo nos sentimos que al fin, cuando estamos cerca de obtener lo que años atrás hemos pedido, hemos querido ver, está por llegar? Les voy a hacer unas preguntas. ¿Se siente feliz, triste o aliviado una vez que la jornada casi ha terminado? ¿Se siente asustado por las pruebas que todavía están por delante o vislumbra el futuro con un valor y fe en Dios? Imagínense, fueron 40 años de peregrinaje por el desierto. Habían llevado a Israel a la cumbre de un monte desde el cual se veía la tierra prometida. O sea, imagínense, ellos al estar ahí 40 años se veía la tierra prometida. Ellos podían ver la tierra prometida, mas todavía Dios no les daba el tiempo, ¿verdad? Para decir es tiempo, ya. O sea, ellos estuvieron ahí 40 años. Todo israelita que tenía más de 20 años de edad al salir de Egipto bajo la dirección de Moisés había muerto. O sea, imagínense, era necesario que en esos 40 años que los israelitas estuvieron dando vueltas, era necesario que algunos murieran. Era necesario que ciertas personas nada más entraran a la tierra prometida y otras murieran en los 40 años de andar, ¿verdad? De andar en ese peregrinaje. Y así pasa en cada misión, en cada proyecto. Entramos muchos como a la escuela, pero no todos salen graduados. Entran muchos a primer año de secundaria, pero muchos se quedan estancados en primero, otros pasan a segundo de panzazo, otros a puras penas y llegaron a tercero, y cuando ya están cerca de verse al fin graduarse de la secundaria, ¿qué pasa? En las jovencitas, algunas ya salen embarazadas, otras por situaciones en casa tienen que salirse de estudiar y ponerse a trabajar, y entonces si entraron 3,000 a la secundaria, solamente salen 1,000. Y cada uno tuvo que pasar diversas pruebas y dependía si las podían pasar o no. Y entonces no todos se esforzaron de la misma manera. Y así pasan las cosas de Dios. Muchos entramos con una emoción, no con una pasión. Entramos con una emoción, y como entramos con una emoción, nos podemos quedar estancados en el primer nivel, o si de pura chiripada pasamos al segundo nivel, pero ya estamos tambaleando, ya estamos viendo las cosas más difíciles. No van a ver lo mismo en primero de secundaria que en tercero. La dificultad empieza a avanzar. Así en las cosas de Dios. Cuando entramos a un proyecto, a realizarlo, todo aparenta ser, lo puedo hacer, se ve fácil, lo puedo lograr, pero la dificultad empieza a aumentar. Entonces, así como aquí, ¿verdad? Era necesario que varias personas murieran, ¿verdad? En el peregrinaje, pues así también va a ser necesario que muchos nada más nos quedemos en cierto nivel. Entonces, dice, ¿verdad? Que
que bajo la dirección de Moisés, pues muchos habían muerto con excepción de 3. Con excepción de 3. Moisés, Josué y Caleb. O sea que ellos también continuaban, pero ellos, a pesar de que en el tiempo aquel muchos murieron, en excepción de 3. Moisés, Josué y Caleb. Eso lo podemos ver en Números 14:38, la historia, ¿verdad? Donde ellos no podían ser muertos en este proceso. Todos los demás habían muerto sin alcanzar la meta deseada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que aquellos que salieran de Egipto por el poder de Dios perdieran su privilegio de poner el pie sobre la tierra prometida? ¡Wow! ¿Qué hizo? ¿Qué fue? Que aquellos que salieron por el poder de Dios quedaran en esos 40 años. Al dar una respuesta, ¿sí? Recordemos que Dios nunca quebranta una promesa. No. Dios cuando dice esto se hace, es que esto se va a hacer. Dios no quebrantó la promesa de decirles, ya no les voy a dar la tierra prometida porque cómo se quejan. Mira, son incrédulos. Mira esto. No, Dios no, ¿verdad? Dios no quebranta una promesa. Dice, 40 años antes de este acontecimiento, Dios les había dicho a los hijos de Israel, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Sí? Él les dijo, y sabrán todos que yo soy su Dios. Aquel entonces, cuando alguien iba de otros lugares, preguntaban del Dios hebreo y sabían las grandezas que el Dios de los hebreos hacía. Pero la gente se burlaba porque decían, ¿y cómo se llama ese Dios? Le decían Dios sin nombre, ese Dios que nadie podía ver, pero sí sabían que ese Dios de los israelitas, ese Dios de los hebreos era un Dios poderoso, era un Dios de lo increíble, era un Dios de lo imposible, y ese es el Dios en el que yo hoy creo. Entonces, dice, ¿verdad? Que Dios sacó al pueblo de esas tareas pesadas, de ese sufrimiento, pero escuchó el clamor. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vosotros. Yo, Jehová, y eso lo vemos en Éxodo 6, 7, 8. Dios siempre cumple sus promesas. Tiene poder para hacerlas y tiene poder para cumplirlas, aunque algunos lo dudan. ¿Sí? ¿Aprueba? Sí, aprueba. Dios tiene el poder para hacer, y Él lo que cumple, ¿verdad? Él lo que promete, lo cumple. No es como los humanos que prometemos y al rato se nos olvida. No. Y aunque muchos dudan, muchos dudan del poder de Dios, muchos venimos aquí y hablamos de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que nos llamó, que nos eligió para servirle, de un Dios que nos mandó a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que cuando van bien gozosos a ver la tierra prometida que Dios les prometió dárselas, y resulta que ven los gigantes y ven a los descendientes de esos gigantes con fuerza y con poder? Ellos vienen desanimados y dicen, no, creo que esa no es la tierra prometida, creo que me equivoqué, creo que son gigantes, y cómo lo podré hacer, porque estás pensando con tus propias fuerzas, porque estás pensando que tú sola lo vas a hacer, y es que tú sola no lo vas a hacer, lo va a hacer Dios. Entonces así pasaba, ¿sí? Que aunque algunos lo dudan, ¿verdad?
El grupo de israelitas que había salido de Egipto lo hizo de mala gana. Malas como eran las cosas en Egipto, lo conocido parecía mejor que lo desconocido para quienes no tenían fe. Entonces imagínense, ¿qué pasaba con todo eso? O sea, todo lo hacían de mala gana. Si viene Dios y te dice, te he dado una tierra prometida, te voy a sacar de esa esclavitud, ¿cómo te vas a poner? Contento, confiando en el Dios, que Dios escuchó las oraciones de tus padres. ¿Y qué hacían? Lo hacían todo de mala gana, lo hacían dudando. Por eso les digo, tenemos que despertar, jóvenes. Cuando Dios te da algo, solamente continúa, no mires atrás. Sí, va a venir el faraón, van a venir aquellos a perseguirte, pero que no se te olvide que el Dios en el cual nosotros creemos es el Dios de lo imposible, el Dios que abrió el mar, el Dios que no deja a su pueblo. Entonces, pues, ¿verdad? Para los que no tenían fe. Entonces, cuando empezamos a ver que los egipcios vienen, que el faraón viene atrás de mí y no tengo fe, ¿qué hago? Reniego. ¿Para qué le hice caso? ¿Para qué nos sacó? Mejor nos hubiéramos quedado allá, y nos ponemos a renegar porque no hay fe. Entonces, si no hay fe, no creemos en el mismo Dios. Si no hay fe, no estamos en la misma sintonía. Si no hay fe, de nada le sirve venir todos los domingos, es más, todos los días a la iglesia si no hay fe. Durante sus 40 años de peregrinaje en el desierto, los hijos de Israel, ¿sí?, alternativamente bendijeron y maldijeron el nombre de Dios. ¡Wow! Esos 40 años, después de que Dios los sacó, muchos bendijeron el nombre de Dios, pero como siempre nos vamos a encontrar la hermanita, el hermanito, el jovencito, la jovencita, que se molesten, que duden del poder de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que maldijeron el nombre de Dios cuando les mostró los milagros, ¿verdad? Entonces, imagínense, aún ellos que ya habían visto el poder de Dios, muchos maldijeron, muchos se quejaron. Dice, cuando les mostró los milagros, varios se humillaron. Cuando las pruebas y rigores de la vida en el desierto se tornaron difíciles, endurcieron sus corazones en ira y resentimiento. Esta es una clave muy importante. Dice, fíjense, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el desierto se torna difícil, cuando las cosas se están poniendo difíciles, los corazones se empiezan a endurecer. Los corazones no nada más se ponen duros, se empiezan a desatar en ira. Los corazones empiezan a dudar del poder de Dios y empieza a haber cierto resentimiento. Olvidan el poder de Dios, olvidan quién los sacó, olvidan que creen en el único y verdadero Dios, el Dios de todos los dioses. Empieza a ver esa incredulidad cuando las cosas se tornan difíciles. ¿Cuántos les ha pasado aquí, jóvenes? ¿Verdad? Amén. Yo también
luego cuando las cosas se empiezan a poner más difíciles, es cuando nuestro corazón se empieza a endurecer, cuando empezamos a cuestionarnos si vamos bien, se nos olvida el poder de Dios, se nos olvida quién nos eligió, se nos olvida quién nos llamó, quién nos dijo: yo estaré contigo, solamente te mando a que te esfuerces, que no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. Eso se nos olvida. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas en el desierto se empiezan a poner más difíciles, nuestro corazón empieza a cambiar. Olvidaron su poder y temblaron de temor ante la idea de enfrentar a los cananeos, y al hacer esto perdieron el privilegio de entrar en la tierra prometida. Y bueno, esto es lo que pasa. Ahora nos preguntamos por qué era necesario que muchos tuvieran que perder ese privilegio a causa de que sus corazones empezaron a endurecerse, empezaron a guardar resentimiento, empezaron a guardar esa ira, empezaron a dudar del Dios que los había sacado. Es por eso que perdieron el privilegio, y yo hoy los invito, jóvenes, que ustedes no endurezcan su corazón viendo la situación que veamos. Al contrario, tenemos que sentirnos orgullosos porque sabemos que algo Dios va a hacer grande. Si Dios abrió el mar, si Dios mandó 10 plagas, si Dios, ¿verdad?, derrotó a través de David al gigante. Si para Dios no hay nada imposible, no caigamos en el juego de Satanás para que pierdamos el privilegio de conocer la tierra prometida. En el momento en que los hijos de estos israelitas rebeldes vieron desde la montaña a lo lejos la tierra prometida, el cumplimiento de sus esperanzas, ¿estaban preparados? ¿Realmente apreciaban ellos la gran bendición de recibir lo que fue negado a sus padres? ¿Podrían entrar en aquella tierra bajo la dirección de un profeta viviente y poseer la región según los términos establecidos por el Señor? ¿O contaminarían su herencia tal como anteriormente habían hecho sus padres? Entonces, imagínense, ¿realmente están dispuestos ustedes? Por eso era necesario que los padres de aquellos jóvenes que quedaban, de aquellos jóvenes que fueron, ¿verdad?, que tuvieron que ser quitados para que eso se detuviera. ¿Realmente los que quedaban estaban listos? Entonces, en el libro de Josué, ¿verdad?, es uno de los escritos más importantes del Antiguo Pacto y nunca debe ser separado del Pentateuco, el cual es a la vez continuación y complemento entre este libro y los 5 de Moisés. Existe la misma analogía que entre los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. El Pentateuco contiene una historia de los hechos del gran legislador judío, ¿sí? Entonces, imagínense, el libro de Josué es muy importante. Cuando ustedes se sientan desanimados, cuando ustedes sientan no poder, yo les invito, ¿verdad?, que ustedes lean el libro de Josué, que ustedes lean cómo Dios escogió a Josué, el hijo de Num, de la tribu de Efraín. Entonces, léanlos, no nos dejemos atemorizar, no nos conviertamos como aquellos que fueron probados. Los israelitas en esos 40 años fueron probados y endurecieron su corazón, se olvidaron del poder de Dios. Entonces, sí es importante que leamos, que veamos estos grandes personajes que nos enseñan mucho de valentía. Por eso dice que el que con lobos se junta a aullar aprende. Si tú te juntas con jóvenes que no están llenos de la presencia de Dios,
te van a meter sus pensamientos carnales. Pero si tú te juntas con jóvenes que están llenos de la presencia de Dios, que su mayor anhelo es seguir amando a Dios con esa pasión, con esa locura, tú vas a querer ser igual que ellos. Tu amor por Dios va a vivir, va a florecer, va a dar frutos. Por eso es necesario, ¿verdad?, poner ahora sí atención a lo que escuchan nuestros oídos. ¿A quién le estamos dedicando tiempo? ¿A qué es lo que yo le estoy dedicando tiempo a esas personas? ¿Realmente vale la pena escuchar ciertos jóvenes que no están llenos de la presencia de Dios? ¿Realmente vale la pena escuchar a aquellas personas? ¿Por qué digo a veces aún de la misma congregación? Porque afuera sabemos que no hay el temor de Dios y que a veces los desánimos, a veces todo va a venir aquí dentro de la congregación con los mismos hermanos. Pero yo siempre les digo a los jóvenes, tienen que venir, no se fijen si la otra joven les hizo el feo, si los señalaron. Ustedes vienen a buscar a Dios, no vienen a agradarle a la gente, no vienen a ver si la gente los aprueba. Ustedes vienen a la iglesia a buscar a que Dios los apruebe. Entonces, es importante, ¿sí?, que ustedes pues lean la Biblia o vean, ¿verdad?, las historias de estos profetas, lo que ellos pasaron. Ellos, para poder llegar a ser profetas y ver las grandezas de Dios, tuvieron que estar puestos a prueba. Y es lo que hoy no queremos. Hoy los jóvenes, hoy la misma iglesia no quiere ser probada. ¿Por qué no quiere ser probada? Porque no hay fe. Porque cuando tú sabes algo, cuando tú estudiaste, cuando tú sabes sumar y te dicen te vamos a poner a prueba a ver si sabes sumar, tú le vas a decir con toda firmeza, ponme a prueba porque yo sí sé sumar. Ah, bueno, ya fuiste probada en las sumas, ya fuiste probada en tu fe. ¿Ahora qué viene? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay fe. No queremos ser probados por Dios. No queremos tener pruebas. ¿Por qué? Porque no tenemos fe o porque no tenemos deseo de crecer. Amén. Vamos a ver que Josué, ¿verdad?, se queda como nuevo líder después de afirmar que Josué tenía el poder y autoridad de Moisés, ¿sí? Vamos a ver en Josué 1:5 al 18, el Señor le encargó que basara todos sus hechos en la ley. Fíjense, Dios lo escogió, pero Dios le dijo, a ver Josué, tú vas a basar todo lo que yo te diga en mi ley. No debía apartarse de ella. En el versículo 7, ¿verdad? Ustedes léanlo. Aquí es un resumen. Que no tenía que apartarse de ella, ni a diestra ni a siniestra. Que tenía que llevarla en todo momento. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Que a veces nos queremos desviar porque el que acá nos dicen esto, que porque acá. Y entonces dice el Señor, no tienes que apartarte. Y la ley no debía apartarse de sus labios. Esto es, todo lo que hablara tenía que ser conforme a la ley. Debía de meditar constantemente sobre los preceptos contenidos en ella. Eso lo vemos en el versículo 8. Los hombres de las tribus de Rubén, de Gad y Manasés, que heredarían los territorios ya conquistados al oriente de Jordán, recibieron la orden de unirse a las demás tribus para conquistar el resto del territorio. Al aceptar ese encargo y al hacer convenio de matar a todo el que rehusara hacerlo, estas tribus mostraron su deseo de aceptar la orden, ¿verdad? Entonces, vean realmente la historia de Josué.
es muy motivadora. Cuando ustedes sientan que alguien los está desanimando, cuando ustedes sientan que la misma familia se está encargando de desanimar, lean Josué, que dice que la palabra de Dios no se aparte de nosotros ni a diestra ni a siniestra, que todo lo que hablemos tiene que ser a lo que Dios nos ha mandado, agarrarnos de sus promesas, agarrarnos de todo lo que Dios ha hecho. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento tenemos que ser probados y que estemos listos para cuando tengamos que ser probados. Yo les daba el ejemplo el de matemáticas, de hacer sumas. Cuando tú sabes hacer sumas, ¿verdad? Pues tú con firmeza dices, yo lo sé hacer, yo puedo hacer sumas. Eso no quiere decir que las vas a contestar rápido, o las multiplicaciones, ¿verdad? Tienes que pensar, tienes que tomarte cierto tiempo para realizar y ver que no te equivoques, que realmente te sepas las tablas de multiplicar, porque si no te sabes las tablas de multiplicar, no vas a poder avanzar rápido. Y así pasa en las cosas del Señor. Si nosotros no conocemos la Biblia, no vamos a avanzar de manera rápida. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú hoy nos has hablado de una manera increíble, no nada más a aquellos jóvenes, sino también a mi vida, Señor, que es necesario que conozcamos más tu palabra, que no nos apartemos de ella, que confiemos aún cuando el desierto torna a ser difícil, que confiemos en ti aún viendo que el faraón viene detrás de nosotros, que no dudemos quién es nuestro Padre, el que nunca rompe ninguna promesa, el que nos prometió una tierra prometida. Gracias, Señor, porque tú nos has prometido una eternidad allá contigo, que solamente tenemos que prepararnos, que solamente tenemos que confiar en tu palabra, que este libro no sea apartado de mi vida ni de mi boca, Señor, que todo lo que hable sea lo que está escrito aquí, Padre. Te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Sigue trayendo a aquellos jóvenes, sigue obrando en aquellas misiones, Señor. Declaramos libertad para todo aquel que está cautivo, para todo aquel que está encadenado. Hay liberación en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a los jóvenes, Señor, que siguen al pie de lucha, Señor. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Y bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dejemos de cargar con tantas cosas. Miren, no es lo mismo a que yo predique, ¿verdad?, con esta mochila, a que yo predique sin la mochila. Yo los invito a que dejen, jóvenes, sus cargas, que dejen todo aquello que les agobia y libérense. Dios les bendiga. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.